Julio Cortázar, querido Bruno, que me acabo de enterar, gracias a ti, mientras hablábamos, que es hijo de diplomático y nació en 1914 en Bruselas. En Bruselas, exactamente. Arrancaba la Primera Guerra Mundial y nacía Julio Cortázar. Sí, su padre era diplomático, estuvo viviendo en varias capitales europeas, incluida Barcelona. Estuvo en Barcelona también un tiempo. Y de niño ya regresó a Argentina y vivió allí hasta el año 51. Que ya dejó Argentina, se trasladó a París y ya no volvió. Me has contado también que tuvo un accidente de Vespa en París, ahora que hablábamos de mobilets y motos y tal. Sí, él era aficionado a la Vespa y daba muchos paseos por París en Vespa. Y tuvo un accidente bastante grave que lo hospitalizó durante 2 semanas. Debe ser un tío inteligentísimo. Muy inteligente. Cosas que escribe, a mí me parece un superdotado. Sí, yo creo que es uno de los grandes del siglo XX. A mí me fascina lo que escribe y el propósito por el que escribe. Sí. ¿Cuál es? El propósito es transformar tu visión de la realidad. Él es un escritor de lo cotidiano. La mayoría de sus cuentos, sus novelas, transcurren en ambientes cotidianos, normales, ¿no? Pero una cotidianidad a la que le extrae lo fantástico y te permite ver la realidad de otras maneras. Te permite acrecentar lo que puedes conocer, lo que puedes representar. Sí, es un tipo que te transforma con su literatura. Tu visión de lo cotidiano después de haber leído a Cortázar cambia muchísimo y se enriquece muchísimo. Lo que antes era simplemente la pura y aburrida cotidianidad, si lees a fondo a Cortázar, luego se convierte en algo realmente fantástico y apasionante. Siempre me ha dado reparo Rayuela. No me he atrevido nunca con Rayuela. ¿Qué hago? Rayuela es un libro complejo de leer, sobre todo, porque es un libro experimental, es un libro muy juguetón, forma parte de su etapa lúdica, no es un libro juguetón, pero a la vez es un libro profundo y cuesta bastante de leer. Si no se ha leído Cortázar, yo recomiendo que no empiecen por Rayuela. Que empiecen sobre todo por los cuentos, ¿no? Hoy he traído aquí una selección de cuentos suyos. Es uno de los mejores cuentistas del siglo XX, ¿no? Pertenece a esa gran tradición de cuentista sudamericana. Y hablamos aquí un día de Ribeiro, que es otro de los grandes del cuento. Qué bueno es su diario. Sí, fantástico. Y qué personaje, qué personaje. Pero Bestiario sí que te lo has leído. Bestiario, yo no. A mí me parece Bestiario es un libro de relatos, de cuentos, que es lo primero que él publicó. O a lo mejor sí. Que yo lo leía a los 18, 20, claro. 21... Sí. Pues fíjate que lo publicó ya con casi 40 años, porque él no se atrevía a publicar. Escribía, pero no se sentía autorizado a publicar. Y empezó a publicar ya muy tarde y empezó con Bestiario. Pero en Sudamérica hay tradición de libros de cuentos. Sí, muchísimo. Mucha más tradición más que aquí. Sí, Quizá viene de Borges. De Borges, sí, bueno, de una larga tradición en Argentina y en Uruguay, y en Chile, en México, en toda Sudamérica hay una grandísima tradición de cuentos y son todos buenísimos. Cada uno con su particularidad, pero estupendos todos, ¿no? Y él tiene y esto os va a gustar, a Sergio le gustará también, porque él coge la realidad, pero no se queda en la realidad, sino que pretende ir más allá de la realidad. Entonces, la mayoría de los temas de sus cuentos o sus relatos parece que son la realidad, pero siempre va mucho más allá. Y los focos temáticos son, por ejemplo, el boxeo. Le encantaba el boxeo, sí. Era un grandísimo aficionado al boxeo, tiene muchos cuentos sobre boxeo. Era un gran experto en jazz, Sergio. ¿Ah, sí? Yo te recomiendo que leas El Perseguidor, que es un libro que dedica, es un cuento que dedica a Charlie Parker. Ese es más joven, ¿no? Eso es más del 80, ¿no? Ese libro puede ser. No, ese es de los años 60 más o menos. Ese es de los años 60 más o menos. El Perseguidor pues nosotros lo leímos en la facultad gracias a un profe, que desde aquí le nombro con cariño, Nel Diago, que era crítico teatral en la cartelera turia de aquella época, y fuera el que nos hizo leer El Perseguidor, y tuvimos que hacer un trabajo sobre El Perseguidor y Charlie Parker y tal y cual. Yo lo descubrí por eso. Sí. Algo bueno tiene la facultad de vez en cuando, aparte del bar. Sí. Debería ser así. Sí, él sabía muchísimo de jazz. Él pensaba que estaba más autorizado para hablar de jazz que para hablar de literatura. Era un gran experto en jazz. Fue un músico frustrado, le hubiera encantado ser músico y no escritor, pero no tenía talento musical y pues derivó hacia la literatura, pero fue un aficionado, un gran aficionado a la música, sí. Y tiene muchos cuentos. Es que el jazz en esa época, en los 50, era el rock and roll de ahora. Es decir, todas las figuras como Charlie Parker y tal eran los rockeros de ahora. Junkies, bebedores...
Él conocía a muchos, trabó amistad con algunos de ellos. Ostras, qué bueno. Y era un asiduo de los Claro, conciertos es que de jazz. en el París de aquella época acudían todas las estrellas del jazz americano, incluso que iban a vivir, y había un ambientillo formidable. Sí. Nos traes también de Julio Cortázar Clases de literatura. Sí, he traído este otro libro. Berkeley, 1980. Exacto, le invitó a la Universidad de Berkeley para que diera unos cursos de literatura. Él ejerció como profesor de joven, se sacó un título de profesor en Argentina y dio clases de literatura en colegios y tal argentinos, pero no le gustaba mucho el oficio. De hecho, se preparó como traductor y se empezó a ganar la vida como traductor. Luego se fue a París en el año 51 y siguió como traductor en la UNESCO y siguió prácticamente viviendo de la traducción, porque la docencia no le interesó nunca mucho. Pero aceptó esta invitación de Berkeley y la verdad que suerte para sus alumnos, porque no gustándole la docencia y no siendo un profesor, menudas clases daba. Yo recomiendo la lectura de este libro para los que quieran profundizar en la metaliteratura de Julio Cortázar, ¿no? Otro de los temas, por ejemplo, de los cuentos es la infancia. Hay muchos cuentos sobre la infancia, la nostalgia de la infancia. Y era un hombre también fascinado por los espacios públicos en los que la gente concurría solo puntualmente. Por ejemplo, el metro, el subte. Él lo llamaba el subte. Le fascinaba el metro, como a Ribeiro. ¿Os acordáis que también hablamos de...? Como a Ramón. A Ramón Ribeiro le encantaba el metro. Pero yo lo que hago ahora en el metro, además, se me olvidó contarlo, estaba lleno el vagón, pero había un huequecito y me senté. O sea, a mi lado tenía una chica asiática que es muy... Claro, todos van con el Pero eso lo escribiste en un artículo. Yo creo que sí. Lo escribiste en un artículo. No me acuerdo. Entonces estaba ahí con el tiqui, tiqui, tic, y a la izquierda, no me acuerdo qué era... No me acuerdo, pero me llamó la atención porque yo... sí, el tipo estaba enfrascadísimo. Buscando un Wallapop. Sí, era así, claro, eso era Wallapop, como no entiendo. Yo veía que estaba con un bazar, bajando con el editor en la pantalla. Yo tenía pinta un poco de hipster de serie B. O sea, un poco de barba, la gafapasta, tal, el tupecillo. Y estaba ahí mirando, y yo estaba fascinado porque era como un bazar, pero de todo, de una bici rota o un tal lugar, y ve que anunciaban un móvil de ultimísima generación, pero roto. Entonces, el texto de la venta de vendo este móvil tal, está estropeado, solo sirve para piezas. Y añadía, que fue lo realmente bueno, abstenerse de preguntar cómo se rompió. Que me pareció muy bueno. Sí. Porque sé que el tío está harto y dice articulillo. Porque sé que el tío está harto de, oye, ¿pero cómo se rompió? Pues a lo mejor nada, pilló un ataque de nervios y lo estampó contra la pared tras una disputa doméstica, o porque iba bolinga, pero me fascinó lo de y la palabra que me daba era como... Cuando vende un particular un piso, de abstenerse de agencias, abstenerse que me llamen las agencias, y era abstenerse de preguntar cómo se rompió. Alucinante. Es que me pasó una cosa parecida ayer. Y fue en el metro, porque yo ahora en el metro lo que me dedico es, cuando se sienta alguien a mi lado y está con el teléfono, a ver los mensajitos. ¿Os habéis dado cuenta cómo Ramón practica el artículo verité? Todo lo que escribe es de verdad, ¿eh? Porque no se acordaba que lo escribió, yo lo leí y sabía cómo acababa. Y ayer me pasó también con un amigo que me dijo, hostia, es que he perdido todos los teléfonos porque en una trifulca lo estampé. Que es una cosa que no acabo de entender muy bien, porque supongo que es porque lo único que tienes a mano, por no arrear un año para el otro. Dice, reviento el móvil y ya está. Pero todo eso es por el metro que le fascinaba a Cortázar, el subte. Le fascinaba, el subte lo llamaba él, y entonces, si pilla esa anécdota que has contado, menudo cuento. Hace un cuento entero, no hace un artículo, le da para un cuento. Sí. Esos espacios, es que son espacios muy interesantes. Actualmente hay un antropólogo francés, Marc Auger, que dedica un libro a este tipo de espacios y los llama los no lugares, ¿no? Porque son lugares en los que la gente solo coincide puntualmente y se traban extrañas y fugaces relaciones, pues por ejemplo en metros, en autobuses, en cualquier evento público en el que solo coincides durante un pequeño tiempo con otra gente. Son unos espacios antropológicos y sociológicos muy interesantes, ¿no? A Cortázar le interesaban mucho, sobre todo el subte, ¿no? A mí en el autobús me desesperaba el de línea, que claro, yo lo pillaba siempre a la misma hora y me desesperaba que casi siempre eran los mismos caretos. Esa repetición me desesperaba. Mira, ya está el otro, ya está. Eso me desesperaba. Ahora con el metro rara vez coincido con los mismos porque cada vez lo pillo, tengo una horquilla de horario. Pero hoy he pillado a una pareja que ya son extranjeros, jovencitos, chico y chica, que ya los pillé el otro día. Porque se ve que paran aquí también en Marítim Serrería y deben de ir a la playa porque están muy morenos y deben de ser pareja. Entonces ella es la típica rubia nivelunga que va a minifalda y está bronceada y estaba ahí de... ¡Qué buena que estás, coño! Y digo, mira, con esto ya coincido. ¿Vosotros habéis ido en autobús al colegio? Sí.
También era otro espacio de esos terroríficos. Sí que es una fauna. Y además allá había la ley de la selva, de los mayores pegaban a los pequeños. Aparte estaba como muy diferenciada. Era un espacio muy violento. Los que se sentaban en los asientos, esos que ocupan la parte de atrás, que son como 5, y ahí estaban los malotes. Sí. Mucho. Yo como niño pobre, pues iba a Cheste y nos llevaba en autobús. Sí. Niño pobre. No me hagas Ramón. hablar, no me hagas hablar. ¿Algo más de Cortázar? Sí, una cosa, lo que más me impresiona a mí de Cortázar, ¿no? Cortázar, bueno, escribió novelas, escribió artículos, escribió libros de viaje, escribió de todo, ¿no? Pero yo creo que destacó sobre todo como cuentista y consigue con sus cuentos algo que es muy, muy difícil. Él generalmente, y en los estudios sobre cuentística y tal, se habla siempre de los cuentos fantásticos de Julio Cortázar, y tú lo identificas con el género fantástico, ¿no? Con el género de esa fantasía fabricada, gótica, ¿no? Y aunque tiene algunos cuentos así, en realidad él tiene un concepto diferente de la fantasía, ¿no? Él dice que hay un mundo real y un sobremundo que están íntimamente conectados por unos pasajes. Para él es muy importante el concepto de pasaje. Entre el mundo y el sobremundo, ese otro mundo paralelo, hay unos pasajes y se van intercambiando materiales reales y sobrereales continuamente, ¿no? Entonces, él coge un espacio cotidiano, una habitación de una casa, y mete elementos reales y elementos fantásticos. Los conjuga allí y el efecto es impresionante, porque crea esa desazón que crea la fantasía gótica, pero sin necesidad de fantasmas, de apariciones, de espectros, pero la zozobra y la inquietud que genera con sus cuentos es la misma. Eso hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo muy porque bien. Lo más fácil es hacer el ridículo con eso. Eso es muy difícil. Mezclar esos dos asuntos es muy difícil. Sí. Él decía que en el sobremundo había elementos intuitivos, arracionales, que no irracionales, ¿no? Todos los sueños, los mensajes del inconsciente, del subconsciente, eso le fascinaba, ¿no? Como buen estudioso del surrealismo, ¿no? El surrealismo como actitud frente a la vida y frente al arte, ¿no? Le interesaba muchísimo. Le interesaba muchísimo también el Zen, que es una modalidad de budismo que se practica en Japón, y que, entre otras cosas, se preocupa mucho por desenchufar la maquinaria lógica de nuestro cerebro, ¿no? Tienen unas técnicas de meditación que consiguen desenchufar todo nuestro aparataje lógico para que se manifieste la intuición, para que se manifieste el subconsciente. Entonces, eso le interesaba mucho a Cortázar. ¿Y eso lo practicaba? Eso él lo practicaba e intentaba que con sus cuentos tú desenchufaras tu aparataje lógico y dejaras fluir lo inconsciente, los sueños, todo ese material no lógico que puebla también nuestra mente. Y yo creo que lo conseguía. Y es fascinante esto. ¿Cómo murió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues murió en Francia, murió en París en el año 84. Francia le adoraban. Sí, lo adoraban. Él vivió, claro, desde el año 51 vivió en París y ya no volvió a Argentina. Él decía que París era como una mujer, como una de sus mujeres, él tuvo 2 mujeres y con París una tercera mujer, ¿no? Y está enterrado en Montparnasse, en el mítico cementerio de Montparnasse, que ahí están todos los grandes de la literatura, están enterrados en Montparnasse. Él era un adorador de París, sobre todo de la Rive Gauche, ¿no? de la riviera izquierda del Sena, y vivió allí 30 años, sí, sus últimos 30 años. Pues muchísimas gracias, amigo Bruno, por siempre este tipo de aproximaciones que contribuyen a desasnarnos. Yo te recomiendo uno. Venga. De los que a ti te gustan, tipo diario, tipo libro de viaje, diario. Yo tengo también sus cartas. Tengo un volumen de cartas, también. sí. Me lo regaló mi hermana unas navidades, sí. Muy interesante también, sí. Pues este que te recomiendo es el último que escribió. Lo escribió con su mujer, su segunda mujer, Carol Dunlop, en un viaje que hicieron. Hay una autopista en Francia que conecta, mira, antes hablábamos de Marsella, conecta París con Marsella. Entonces hizo un viaje con su mujer y recorrieron toda esta autopista en coche, y mientras iban recorriéndola iban escribiendo el libro. El libro se llama Los autonautas de la cosmopista. Fantástico libro. Fantástico. Y te recomiendo otro que es que es mi preferido, que también del estilo que nos gustan, y él lo llama literatura almanaque, ¿no? Porque mete un poco de todo, una reflexión, un relato, una crónica, y se llama La vuelta al día en 80 mundos. Fantástico libro. Fantástico. Bueno, nos lo apuntamos, Bruno. Y otro que te gustará a ti como buen amante del boxeo, también un libro almanaque que se llama Último Round.
Qué buen título, maldita sea. Él decía, para diferenciar... ¡Qué buen título! Para diferenciar, esto lo vas a entender tú como amante y practicante del boxeo. Sí. El jueves tengo que darme unos cuantos guantazos con mi amigo Alex. Que me ha prometido sangre y furia. Sí. Practicante del boxeo. Claro, sí. Para diferenciar la novela del cuento, él decía que el novelista debe vencer al lector a los puntos, pero el cuentista debe noquearlo. Que yo creo que es la mejor definición para entender la diferencia entre novela y cuento. Es muy buena. El novelista debe vencer a los puntos al lector, el cuentista noquearlo. Claro. Señor, 2 fisuras llevo ya en las costillas. Por la manía que me entraba, mierda. El Mike Tyson de las ondas. No, soy peor Welter. Vamos, soy huesos de mantequilla. De todas formas, no te imagino porque además mi profe me pega flojo, claro, evidentemente. Pues pegándome flojo, ya llevo 2 fisuras, que digo, mira, márcame solo, no qué sé, o déjate pegar por mí, y así me desahogo. Con lo pacífico que eres, no te imagino yo ahí dándole al... Es que mola. Ya. Mola. Por hombre, llevas el casco ese, la protección, llevas la protección en los labios. Y yo me metió un guantazo con la zurda. Dije, que no es que cuando me mete un guantazo no lo veo venir. Un crochet, un directo. Un gancho lateral con la izquierda que me dio más en la forella, y eso que va protegida, pero eso que oyes. Y digo, claro, tengo que fingir que soy un tipo duro cuando realmente soy un cobardica muy blando. Y te estás bien, sí, estoy bien. Y por dentro estás bien, qué buen tu muelas, como te pillo, verás. Alguna vez le he cazado, ¿eh? Pero creo que los boxeadores... Y eso te da un gusto cuando le cazo. Me da un gusto, porque el tío sabe y charla mogollón. Entonces, cuando le cazo, me da un gusto. Pero los boxeadores tienen prohibido pelear en la calle. Es decir, si saben que eres boxeador y le has pegado a alguien, te cae un paquete. Es un agravante, es un agravante. Los boxeadores, los cinturones negros, de todo. Pero de judo, de taekwondo, de lo que sea. A lo mejor menos, también, pero es que un boxeador... También, porque tus manos y tus pies son armas, también. Sergio. Eso es lo que le dice mi amiga Elena a su hijo, porque es no sé cuántos down de taekwondo, creo. Siempre dice, no, que tú eres un arma. Ten mucho cuidado. ¿Algún WhatsApp para Bruno? Sí, hola a todos. Espera, el de Bruno. Sí, chapó, Bruno, eres un comunicador de literatura de verdad. Claro. Y nos dice un oyente, hola a todos. Si tenéis el coche o la moto mal aparcada, cuidado porque la policía está haciendo escabechina en Justo y Pastor, cerca de vuestros estudios. Que Dios os bendiga.